Hay algo que nadie te dijo cuando eras niño, algo que la sociedad moderna prefiere mantener en silencio porque si demasiadas personas lo descubren, el sistema entero empieza a tambalearse. La gran mayoría de lo que crees que eres, tus opiniones, tus miedos, tus deseos, incluso esa voz interior que sientes tan tuya, fue construido por otros. No por maldad, no por conspiración, sino por algo mucho más silencioso y mucho más efectivo, la presión constante de encajar. Y lo más perturbador de esta verdad incómoda es que el proceso fue tan gradual, tan natural, tan bien disfrazado de educación y amor, que nunca lo notaste. Nadie nota el agua en la que nada. Y tú llevas años nadando sin saberlo. La filosofía cínica, especialmente la de Diógenes de Sinope, ese personaje incómodo que la historia recuerda con una mezcla de fascinación y vergüenza ajena. Lleva más de 2000 años intentando señalar exactamente esto. Que el mayor acto de manipulación no viene de un enemigo visible. Viene de un sistema invisible que te enseña, desde pequeño, que ser demasiado auténtico tiene consecuencias sociales. Y entonces aprendes a actuar. Aprendes a filtrar. Aprendes a ser una versión de ti mismo que genera menos fricción, menos juicio, menos riesgo. Y a eso, con el tiempo, le llamas personalidad. La filosofía oscura y el pensamiento crítico más radical coinciden en algo que pocos se atreven a decir en voz alta: mucha gente no está viviendo su vida. Está sobreviviendo la vida que le instalaron. Pero aquí está el paradox que cambia todo, la razón por la que este video existe y por la que vale la pena quedarse hasta el final, el simple hecho de que estés aquí, leyendo esto, sintiendo algo moverse por dentro. Ya significa que una parte de ti sabe que algo no cuadra. Y esa parte, esa pequeña chispa de despertar de conciencia, es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. No con teorías abstractas ni con citas filosóficas decorativas, sino con la filosofía en español más directa, más humana y más aplicable que existe. Porque la libertad interior no es un concepto de libro, es una decisión. Y empieza, casi siempre, con una sola pregunta incómoda. Nadie nace actuando. Un niño llora sin pedir permiso, ríe a carcajadas sin verificar si es el momento adecuado, y dice exactamente lo que piensa sin medir las consecuencias. Esa es la forma más pura de vida auténtica que existe, y dura muy poco. Porque muy pronto, alguien empieza a instalar las reglas. No hagas eso. ¿Qué van a pensar los vecinos? Compórtate. Así comienza un proceso silencioso que la filosofía lleva siglos intentando nombrar y que la mayoría de las personas nunca llega a notar. La filosofía cínica tiene una analogía perfecta para esto: es como si le pusieran un filtro al micrófono de tu voz interior. Al principio lo notas, te incomoda, resistes. Pero con el tiempo, ese filtro se vuelve invisible. Dejas de recordar que existe. Y lo peor, empiezas a creer que esa voz filtrada, esa voz que siempre pide permiso, que siempre mide el impacto social antes de hablar, eres tú. El ego humano termina abrazando la jaula como si fuera identidad. Eso, dicho con toda la verdad incómoda que merece, es el inicio de la esclavitud moderna. Diógenes de Sinope, el filósofo más incómodo de la historia antigua, lo que algunos llamarían Diógenes incómodo con toda razón, vivió algo parecido desde niño. Su padre fue encarcelado por falsificar monedas. Cualquier otro habría aprendido la lección obvia: conéctate mejor, disimula más, no te expongas. Pero él sacó la conclusión opuesta. Empezó a preguntarse: ¿y si el problema no es quien falsifica la moneda, sino la moneda en sí? Esa es la esencia del pensamiento crítico y del despertar de conciencia: no adaptarse mejor al sistema, sino atreverse a cuestionar si el sistema tiene sentido. Una pregunta tan simple, y tan pocas personas dispuestas a hacerla. Hay una voz en tu cabeza que nunca descansa. Antes de hablar, ya evaluó si conviene. Antes de actuar, ya calculó qué van a pensar. Antes de decidir, ya consultó con el tribunal invisible de las opiniones ajenas. Esa voz sabe exactamente que es adecuado, que va a causar problemas, que no va contigo. Y lo curioso, lo verdaderamente perturbador desde cualquier ángulo de la filosofía oscura, es que esa voz suena exactamente igual a la tuya. Tiene tu acento, tu ritmo, tu forma de construir ideas.
pero no es tuya. La sabiduría antigua y el pensamiento radical de la filosofía cínica coinciden en algo que la sociedad moderna prefiere ignorar: la mayoría de las opiniones que una persona cree haber formado, en realidad las absorbió del entorno para no generar fricción. Es como una app de GPS programada por otra persona. Tú crees que estás navegando, tú crees que estás eligiendo el camino, pero la ruta fue configurada hace años por tus padres, tu escuela, tu grupo social, tu miedo a quedar afuera. El vacío existencial que tanta gente siente en algún punto de su vida tiene mucho que ver con esto: llegan a un destino que nunca eligieron y no entienden por qué no se sienten en casa. Aquí viene la pregunta que incomoda de verdad, la que cualquier ejercicio serio de pensamiento incómodo debería provocar: ¿cuántas de tus opiniones realmente formaste tú, y cuántas las adoptaste para encajar? ¿Para que nadie te mirara raro? ¿Para que la cena familiar no se convirtiera en debate? No es una pregunta para responderse rápido. Es una pregunta para sentarse con ella, dejarla trabajar y observar con honestidad lo que aparece. Porque ese proceso, ese momento de reflexión profunda, es exactamente donde empieza la libertad interior real. Y donde, para muchos, empieza también la crisis existencial más productiva de su vida. No hubo un gran momento dramático donde todo cambió. No hubo una escena cinematográfica donde alguien firmó un contrato con el diablo y entregó su alma. La esclavitud moderna no funciona así, es mucho más sutil, mucho más cotidiana, y por eso mucho más difícil de detectar. Son 1000 pequeños momentos al día donde una persona elige la comodidad del silencio sobre la incomodidad de ser honesta. Estar de acuerdo con algo que cree que está mal, solo para no arruinar el ambiente. No mencionar ese proyecto que le apasiona, porque puede parecer arrogancia. Cambiar el tono de voz dependiendo de con quién está: más serio con el jefe, más gracioso con los amigos, más sumiso con quien intimida. Sentir vergüenza de que le guste lo que le gusta. Eso no es adaptación social. Eso es cuestionar la vida al revés, es dejar que la vida te cuestione a ti, y salir perdiendo cada vez. La filosofía en español tiene una forma poética de nombrar muchas cosas, pero para esto no hay palabra bonita. Es una tarifa invisible. Cada vez que una persona se autentica en el mundo siendo menos de lo que es, paga una cuota pequeña. Individualmente parece insignificante: fue solo una vez, no era el momento, no valía la pena el conflicto. Pero al final del mes, al final del año, al final de una década entera de pequeñas traiciones, esa persona está en bancarrota por dentro. Y lo más doloroso de la verdad incómoda es que ni sabe exactamente cuándo empezó a gastar. El vacío existencial no aparece de golpe, se instala en cuotas, silenciosamente, mientras la vida sigue su ritmo normal afuera. Diógenes de Sinope es el contraste más radical que existe frente a todo esto. Orinaba en público, comía en la calle, se burlaba de los poderosos mirándolos a la cara. Y aquí es donde la filosofía antigua se vuelve urgente: él no hacía eso porque estuviera loco, ni porque buscara atención. Lo hacía porque se negaba a pagar esa tarifa. Cada provocación era una pregunta filosófica disfrazada de escándalo: ¿por qué esto es vergonzoso y aquello no? ¿Quién decidió esas reglas? ¿Y por qué todos las obedecen sin preguntar? El pensamiento crítico de Diógenes incómodo no era comodidad, era cirugía. Y aunque nadie necesita imitar su estilo de vida para entender su mensaje, vale la pena preguntarse cuántas de las vergüenzas propias fueron realmente elegidas y cuántas simplemente instaladas. Hay algo que nadie advierte cuando empieza a actuar para el mundo: que con el tiempo, la actuación se convierte en identidad. Lo que empezó como una estrategia de supervivencia social, ser lo que otros esperan para no generar conflicto, termina siendo la base sobre la que se construye todo. La carrera, las relaciones, la reputación, la imagen que el espejo social devuelve cada mañana. Y ahí está la trampa más profunda que la filosofía oscura puede señalar: cuando alguien intenta cuestionar esa actuación, no siente que está cuestionando un comportamiento. Siente que está amenazando su existencia entera. Porque en algún punto, sin darse cuenta, confundió el personaje con la persona. Existe un momento, y quien lo ha vivido lo reconoce inmediatamente, donde una persona se sienta a pensar que quiere de verdad, y descubre con cierto terror que no sabe.
No porque sea indecisa, sino porque nunca había parado a querer algo sin pasar primero por el filtro de lo que los demás iban a pensar. Cada deseo fue evaluado antes de ser sentido. Cada sueño fue censurado antes de ser soñado. La crisis existencial que esto genera no es debilidad, es el sistema nervioso avisando que algo no cuadra. Y la filosofía cínica, desde Diógenes de Sinope hasta las frases filosóficas más incómodas de la filosofía antigua, siempre señaló lo mismo: el problema no es no saber quién eres. El problema es haber construido tanto sobre quién no eres, que desmantelarlo parece un suicidio social. La analogía es inevitable y es brutal, es como construir una casa hermosa sobre un terreno que no es tuyo. Los acabados son impecables, los vecinos la admiran, tú mismo la disfrutas. Pero nunca firmaste la escritura. Y en el fondo, en ese lugar silencioso donde la reflexión profunda vive, lo sabes. Esa incomodidad que aparece en los momentos de quietud, en las madrugadas, en los viajes largos, en medio de celebraciones que deberían sentirse completas, no es ansiedad sin nombre. Es la pregunta más aterradora que existe haciéndose paso entre el ruido: ¿quién habría sido si nadie me hubiera enseñado a tener miedo de serlo? Una pregunta así no se responde rápido. Pero tampoco se puede ignorar para siempre. La razón por la que tan poca gente sale de esta trampa no es falta de inteligencia, ni falta de información. Es algo mucho más básico y mucho más humano: la recompensa de conformarse es inmediata. Cuando alguien dice lo que todos quieren escuchar, la aprobación llega al instante. Cuando alguien encaja en el molde esperado, la pertenencia aparece de inmediato. El cerebro humano, diseñado para buscar seguridad y conexión, registra eso como éxito. Y el costo de ser auténtico también es inmediato: el juicio, la distancia, perder personas que solo estaban cómodas con la versión actuada. Frente a esa ecuación tan concreta, la vida auténtica parece un lujo que pocos pueden permitirse. Pero hay una parte de la ecuación que casi nadie calcula bien. El costo de no ser auténtico no se cobra hoy. Se cobra en décadas. Se paga en forma de vacío existencial, de cansancio sin causa aparente, de esa sensación persistente de que algo está mal pero no sabes exactamente qué. La filosofía en español tiene citas filosóficas que tocan esto, pero ninguna lo ilustra mejor que una simple analogía financiera: es exactamente como una deuda con interés compuesto. Al principio no la sientes, el monto es manejable, la vida sigue. Pero después de 10, 20 años de pequeñas traiciones acumuladas, el monto es impagable. Y lo más cruel de la verdad incómoda es que ni recuerdas cuando empezaste a deber. Solo sabes que algo pesa, y que pesa cada vez más. Diógenes de Sinope fue expulsado de su ciudad. Lo perdió todo: su hogar, su estatus, su pertenencia social. Y terminó viviendo en un tonel en la calle, con menos posesiones que cualquier persona a su alrededor. Pero los registros de la filosofía antigua describen a alguien que irradiaba una libertad que los poderosos de Atenas, con todos sus privilegios, nunca tuvieron. Cuando Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo conocido en ese momento, fue a visitarlo y le ofreció cualquier cosa que quisiera, Diógenes incómodo le pidió solo una cosa: que se apartara porque le estaba tapando el sol. Eso no es locura. Eso es pensamiento radical llevado a su expresión más pura. No es un modelo para imitar, es un espejo para pensar: ¿qué estás protegiendo que quizás no vale lo que pagas por ello? Hay un punto en la vida de algunas personas, no de todas, porque no todos llegan ahí, donde algo hace clic. Puede ser leyendo un libro a las 2 de la mañana. Puede ser en medio de una conversación ordinaria donde alguien dice algo que parece simple pero que atraviesa como un rayo. Puede ser en un silencio de madrugada, cuando el ruido del día se apaga y queda solo esa voz interior que uno lleva años ignorando. Ese momento de despertar de conciencia no avisa, no pide permiso, no llega cuando uno está listo. Simplemente aparece. Y lo que lo hace tan poderoso, y tan aterrador al mismo tiempo, es que es irreversible. Una vez que lo ves, no puedes fingir que no lo viste. Desde la filosofía cínica hasta las tradiciones más profundas de pensamiento crítico y sabiduría antigua, siempre se ha reconocido que ese momento de conciencia no garantiza nada por sí solo. Porque frente a esa revelación, cada persona tiene exactamente 3 opciones.
La primera, y la más común, con toda la crítica social que eso merece, es volver a dormirse. Encontrar una distracción, minimizar lo que se sintió, convencerse de que tampoco era para tanto. La segunda es quedarse consciente y no cambiar nada, difícil, pero al menos honesto, al menos sin autoengaño. Y la tercera, la más valiente y la más lenta, es empezar a tomar decisiones diferentes. Pequeñas, imperfectas, sin garantías. Una conversación honesta. Una opinión expresada sin pedir disculpas. Un no dicho sin novela de justificaciones. Nadie necesita convertirse en Diógenes de Sinope y abandonarlo todo para vivir en un tonel cuestionando la sociedad moderna. Eso sería cambiar una forma de extremo por otra. Pero si existe algo concreto, algo aplicable hoy mismo, que cualquier persona puede hacer después de leer estas frases filosóficas y sentir que algo resonó, elegir ser honesta en al menos una conversación. Solo una. Sin performance, sin filtro, sin calcular el impacto social primero. Quien lo ha hecho sabe que el mundo no se acaba, y quien no lo ha hecho carga con eso, a veces sin saber exactamente por qué. Esa es la reflexión profunda que la filosofía lleva siglos intentando provocar, y que Diógenes incómodo provocaba simplemente viviendo. La pregunta ahora no es si entendiste el concepto. La pregunta es qué vas a hacer con él. Y ahora, después de todo lo que se dijo aquí, la pregunta no es si te identificaste con algo. La pregunta real, la que merece ser respondida con honestidad, sin el filtro de siempre, es, ¿cuánto tiempo más vas a seguir pagando esa tarifa invisible? Porque la esclavitud moderna no tiene cadenas visibles. Tiene hábitos, tiene silencios, tiene sonrisas en el momento equivocado y opiniones guardadas en un cajón que ya no cierra bien. La filosofía antigua no inventó estas preguntas para incomodar por incomodar, las inventó porque son las únicas preguntas que, cuando se responden de verdad, cambian algo. Y Diógenes de Sinope, ese Diógenes incómodo que vivió en un tonel y le pidió a Alejandro Magno que se apartara del sol, no era un loco. Era alguien que había respondido esas preguntas con una honestidad que muy pocos se permiten. La vida auténtica no empieza con un cambio enorme. No empieza renunciando al trabajo, ni cortando relaciones, ni mudándose a otra ciudad. Empieza en lo pequeño, en esa conversación donde dices lo que realmente piensas, en ese proyecto que mencionas sin pedir disculpas por tenerlo, en ese no que dices sin construir una novela de justificaciones alrededor. El pensamiento crítico y el despertar de conciencia que la filosofía cínica propone no son destinos, son prácticas diarias. Y cada pequeña decisión auténtica es un pago hacia esa deuda de interés compuesto que llevas años acumulando sin saberlo. La reflexión profunda no vale nada si se queda solo en la cabeza. Vale cuando se convierte en acción. Aunque sea una acción pequeña, imperfecta, y con miedo. Entonces aquí van las preguntas que importan, las que el pensamiento incómodo de esta filosofía en español deja sobre la mesa. ¿Hay algo que dejaste de hacer porque aprendiste que ser demasiado tiene consecuencias? ¿Hay una opinión que guardas hace años por miedo al juicio? ¿Hay una versión tuya, más honesta, más libre, más real, que dejaste esperando en algún punto del camino? Escríbelo en los comentarios. No para el canal, sino para ti. Porque poner en palabras lo que uno carga es el primer acto de libertad interior que existe, y a veces es el más difícil. El ego humano prefiere el silencio, pero tú ya sabes demasiado para seguir siendo cómplice de ese silencio. Si este contenido movió algo en ti, si sentiste que había una verdad incómoda aquí que no encuentras en los lugares de siempre, entonces este canal es tu lugar. Suscríbete y activa las notificaciones, porque esto es solo el comienzo. Hay mucho más de filosofía oscura, pensamiento radical, sabiduría antigua y crítica social esperando. Y la próxima vez que suene la campana, va a ser para una conversación que, probablemente, también vas a necesitar.